por la noche de febrero, y el edificio corporativo Torre Ejecutiva se había vaciado lentamente después de las 9 de la noche. Me llamo Patricia, tengo 28 años y trabajo como analista contable en una empresa de consultoría que ocupa los pisos 15 al 20 de este rascacielos en Santa Fe, Ciudad de México. Esa noche tenía que terminar un reporte urgente para el lunes, así que me quedé trabajando sola en mi cubículo mientras mis compañeros se fueron a sus casas, a sus familias, a sus vidas normales. El aire acondicionado zumbaba con ese ruido constante que después de 3 años ya formaba parte del paisaje sonoro de mi oficina. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras que se movían por los pasillos vacíos. Desde mi escritorio en el piso 17, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, miles de ventanas iluminadas donde otras personas también trabajaban hasta tarde, o cenaban, o veían televisión. Eran las 11:30 de la noche cuando noté que algo no estaba bien. Primero fue el elevador, que se encendía solo y subía hasta mi piso, abría las puertas, esperaba unos segundos, y luego bajaba sin que nadie lo hubiera llamado. La primera vez pensé que era el personal de limpieza, pero cuando me asomé al pasillo, no había nadie, solo el eco de las puertas cerrándose y el zumbido del motor bajando. Volví a mi escritorio, tratando de concentrarme en las hojas de cálculo que tenía abiertas en mi monitor. Los números me bailaban frente a los ojos. Había estado trabajando desde las 8 de la mañana y el cansancio empezaba a cobrarme factura, pero tenía que terminar. Mi jefe, el licenciado Hernández, había sido muy claro: si no está listo el lunes temprano, va a haber consecuencias. Fue entonces cuando escuché los pasos, lentos, metódicos, como de alguien que camina con zapatos de cuero por el pasillo alfombrado. Venían desde la dirección de las oficinas privadas, donde están los despachos de los directores. Me quedé inmóvil, con los dedos suspendidos sobre el teclado, esperando ver aparecer a alguien. Tal vez era seguridad haciendo su ronda nocturna. Los pasos se acercaron a mi zona de cubículos y luego se detuvieron. Esperé. Nada. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Me levanté lentamente de mi silla y me asomé por encima de la división de mi cubículo. No había nadie, pero lo que sí había era una serie de luces encendidas en las oficinas que yo sabía que habían estado apagadas cuando revisé hace una hora. La oficina del licenciado Hernández, la de la directora de Recursos Humanos, la del gerente de finanzas. Todas tenían una luz tenue, como si alguien hubiera dejado las lámparas de escritorio encendidas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomé mi teléfono y marqué el número de seguridad del edificio. Sonó 5 veces antes de que contestara una voz somnolienta. Seguridad, buenas noches. Habla Patricia Morales, del piso 17. Estoy trabajando tarde y he notado algunas cosas raras. Luces que se encienden solas, ruidos. ¿Luces? Permíteme revisar el sistema. Escuché el sonido de teclas en el fondo. Según mi monitor, todas las luces del piso 17 están apagadas, excepto tu zona de trabajo. Miré hacia las oficinas. Las luces seguían encendidas. No, hay varias oficinas con luces prendidas, la del licenciado Hernández, por ejemplo. Señorita, le aseguro que en mi sistema aparece todo apagado. ¿Quiere que suba a revisar? Sí, por favor. Colgué y volví a sentarme, pero ya no podía concentrarme en el trabajo. Cada sonido me ponía nerviosa. El aire acondicionado, el zumbido de las computadoras, el crujido ocasional de los muebles. 5 minutos después, escuché el elevador llegar a mi piso. «Señorita Morales», la voz del guardia de seguridad resonó en el piso vacío. «Aquí estoy», respondí, levantándome. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con uniforme azul marino y una linterna en la mano. Se veía cansado. «A ver, ¿qué es lo que vio?». Le señalé hacia las oficinas. Todas estaban completamente a oscuras. Pero estaban encendidas hace un momento, se lo juro. El guardia suspiró, como si fuera algo que había escuchado muchas veces antes. «Mire, señorita, este edificio es viejo. A veces los sistemas eléctricos hacen cosas raras. Los fluorescentes pueden encenderse solos por variaciones de voltaje. Los elevadores pueden activarse por problemas en los sensores. Pasa seguido. Y los pasos que escuché, los ductos de ventilación, el aire caliente se expande, el metal se contrae, hace ruidos que suenan a pasos. Créame, llevo 10 años trabajando aquí. Me sentí ridícula. Por supuesto que había una explicación lógica. ¿Quiere que me quede un rato más cerca hasta que termine su trabajo?
No, no es necesario, gracias. El guardia se fue y yo volví a mi cubículo, pero la sensación de incomodidad no se fue con él. Si algo se intensificó, era como si alguien me estuviera observando constantemente, como si cada movimiento que hacía fuera analizado por ojos invisibles. A las 12:45 de la noche, mi computadora se apagó sola. Simplemente se fue a negro, sin previo aviso. Presioné el botón de encendido y volvió a la vida, pero cuando se cargó el sistema, todos mis archivos habían desaparecido. La hoja de cálculo en la que había estado trabajando durante horas ya no existía. No, murmuré, buscando desesperadamente en las carpetas. Revisé la papelera de reciclaje, busqué archivos temporales, intenté recuperar versiones anteriores. Nada. Fue entonces cuando noté que había un nuevo archivo en mi escritorio. Se llamaba patricia.docs y no recordaba haberlo creado. Lo abrí. Adentro había una sola línea de texto. No deberías estar aquí tan tarde. Mis manos empezaron a temblar. Cerré el archivo y lo borré inmediatamente, pero apareció de nuevo en el escritorio. Lo borré otra vez. Volvió a aparecer. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Agarré mis cosas rápidamente, apagué la computadora y caminé hacia el elevador. Pero cuando presioné el botón, las puertas no se abrieron. El indicador mostraba que el elevador estaba en el piso 20, el más alto del edificio donde estaba nuestra empresa. Esperé. El elevador bajó lentamente. 19, 18, 17. Las puertas se abrieron. Adentro había alguien. Era una mujer joven, de mi edad aproximadamente, vestida con ropa de oficina similar a la mía, pero había algo terriblemente extraño en ella. Estaba completamente pálida, como si no tuviera sangre en las venas, y sus ojos estaban fijos en mí con una expresión que no era exactamente hostil, pero sí desesperada. «No te vayas», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Por favor, no me dejes sola aquí». Di un paso atrás, alejándome del elevador. Yo también trabajaba hasta tarde, continuó. Siempre me quedaba hasta muy tarde, hasta que una noche, las puertas del elevador comenzaron a cerrarse y la mujer extendió una mano hacia mí, como tratando de alcanzarme. «No te vayas». Las puertas se cerraron, escuché el elevador subir de nuevo hasta el piso 20. Corrí hacia las escaleras de emergencia, bajé 17 pisos sin parar, atravesé el lobby desierto y salí a la calle. No dejé de correr hasta que llegué a la parada del autobús nocturno. Al día siguiente, le pregunté al licenciado Hernández si conocía a alguna empleada que hubiera trabajado hasta muy tarde y hubiera tenido algún accidente o problema. Me miró extraño y me dijo que no sabía de qué hablaba. Pero la recepcionista, una señora mayor que llevaba años en la empresa, me jaló a un lado más tarde. «¿Por qué preguntas por alguien que trabajaba de noche?» «Es que ayer vi a una mujer en el elevador. Decía que ella también se quedaba hasta tarde». La cara de la recepcionista cambió. «Hace 5 años trabajaba aquí una chica. Mónica se llamaba. Analista, como tú. Siempre se quedaba hasta tardísimo, era muy dedicada. Una noche se quedó tan tarde que perdió el último transporte público. Decidió quedarse a dormir en la oficina para entregar su proyecto a primera hora. La encontraron al día siguiente. Había tenido un ataque al corazón. Solo tenía 26 años. Desde esa noche, nunca más me he quedado sola en la oficina después de las 10 de la noche. Y cada vez que paso por Torre Ejecutiva y veo las luces encendidas en los pisos altos durante la madrugada, me pregunto si Mónica sigue ahí, esperando a que alguien se quede a hacerle compañía en esas largas horas de soledad nocturna. Porque hay cosas peores que trabajar hasta tarde, como descubrir que nunca vas a poder irte a casa. Me llamo Roberto, tengo 34 años y durante los últimos 4 años he trabajado como analista de sistemas en una empresa de software llamada Tech Solutions, ubicada en el piso 23 de una torre corporativa en Polanco, Ciudad de México. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, pero todavía despierto sudando frío recordando cada detalle de esa noche. Era un jueves de marzo, había llovido toda la tarde y el aire tenía esa humedad pegajosa que se mete en la ropa y no te abandona. Mi jefe, el ingeniero Ramírez, me había pedido que me quedara hasta tarde para terminar la migración de una base de datos crítica para un cliente importante.
Era un trabajo que no podía esperar hasta el lunes, así que ahí estaba, con mi café frío y mis lentes empañados, tecleando líneas de código mientras la ciudad se iba quedando dormida allá abajo. El edificio se fue vaciando gradualmente. A las 8 se fueron los de contabilidad, a las 9 los de ventas, y para las 10:30 solo quedábamos 3 personas en todo el piso. Yo, Sandra de Recursos Humanos que estaba terminando unas evaluaciones, y don Raúl, el guardia de seguridad que hacía sus rondas cada hora. Sandra se fue a las 11:15, me dijo, no te quedes muy tarde, Roberto, y yo le respondí que solo necesitaba una hora más. La escuché esperando el elevador, luego el silencio se apoderó de la oficina. Solo quedaba el zumbido de las computadoras, el aire acondicionado y el sonido ocasional del tráfico lejano que se filtraba por las ventanas. Eran las 12:45 cuando escuché el primer ruido extraño, un golpe seco, como si alguien hubiera azotado una puerta. Pensé que era don Raúl haciendo su ronda, pero cuando miré hacia la recepción, no vi las luces de su linterna. El edificio tenía un sistema de iluminación nocturna que dejaba encendidas solo algunas luces en cada piso, creando islas de claridad separadas por océanos de penumbra. Seguí trabajando, pero algo en mi estómago se había tensado. Había una sensación extraña en el aire, como cuando sabes que va a pasar algo malo pero no sabes qué. Guardé mi trabajo cada 5 minutos, por si acaso. A la 1:10 escuché voces. Eran bajas, como susurros, pero claramente había más de una persona hablando. Pensé que tal vez don Raúl había dejado entrar al personal de limpieza, aunque era extraño porque ellos normalmente trabajaban después de las 2 de la madrugada. Me levanté de mi cubículo y caminé hacia la recepción para investigar. El pasillo principal estaba a oscuras, pero pude ver luz saliendo de la sala de juntas principal. La puerta estaba cerrada, pero se filtraba una luz amarillenta por debajo. «¿Don Raúl?», grité, pero no hubo respuesta. Me acerqué a la puerta de la sala de juntas y puse el oído contra la madera. Las voces se habían callado. Toqué suavemente con los nudillos. «¿Hay alguien ahí?». Silencio total. Probé girar la manilla, pero estaba cerrada con llave. Eso me pareció muy raro, porque esa sala nunca se cerraba con llave desde adentro. Tenía una de esas cerraduras que solo se pueden activar desde afuera con una tarjeta de acceso. Regresé a mi escritorio, pero ya no podía concentrarme. Cada 5 minutos miraba hacia la sala de juntas, esperando ver algo, pero la luz seguía ahí, constante y silenciosa. A las 1:30 decidí llamar a don Raúl por el teléfono interno. Marqué la extensión de seguridad y esperé. El teléfono sonó 10 veces antes de que contestara una voz que no reconocí. «Bueno, don Raúl, soy Roberto, del piso 23. Hay luces encendidas en la sala de juntas y escuché voces. ¿Dejó entrar a alguien?». Hubo una pausa larga, demasiado larga. No dejé entrar a nadie. ¿Estás seguro de que hay alguien ahí?». La voz sonaba extraña, como forzada. Don Raúl tenía un acento norteño muy marcado, pero esta voz sonaba diferente. «Sí, estoy seguro. ¿Puedes subir a revisar?». «Ya voy para allá». Colgué, pero algo no se sentía bien. La voz en el teléfono no era la de don Raúl. Estaba seguro. Tomé mi celular y marqué el número personal de don Raúl que tenía guardado desde el año pasado, cuando me había ayudado una noche que se me habían quedado las llaves del coche. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. «Raúl, soy Roberto de Tech Solutions. Si escuchas este mensaje, llámame urgente. Creo que hay alguien en el edificio que no debería estar aquí». Colgué y me quedé ahí, sentado en mi cubículo, con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. La oficina de repente se sentía enorme y vulnerable. Todas esas ventanas, todos esos pasillos oscuros, todas esas puertas que no sabía si estaban cerradas o abiertas. 5 minutos después escuché el elevador llegar al piso. Las puertas se abrieron con ese ding familiar, pero los pasos que siguieron no sonaban como los de don Raúl. Eran más pesados, más lentos, como de alguien que estaba siendo muy cuidadoso de no hacer ruido. «¿Roberto?», gritó una voz desde la recepción. Era la misma voz del teléfono, la que había fingido ser don Raúl. No respondí. Me agaché detrás de mi escritorio y traté de pensar. Si alguien había entrado al edificio sin autorización, si algo le había pasado a don Raúl, yo estaba completamente solo con esa persona. «Roberto, soy Raúl, ¿dónde estás?». Los pasos se acercaban a mi área de trabajo. Podía escucharlos moviéndose entre los cubículos, buscándome. Saqué mi celular y marqué 911, pero no había señal.
A veces pasaba en ese piso, la estructura del edificio bloqueaba la señal en ciertas áreas. Roberto, necesito que salgas, tenemos que revisar la sala de juntas juntos. La voz estaba cada vez más cerca. Miré por debajo de la división de mi cubículo y pude ver unas botas negras caminando lentamente por el pasillo. No eran las botas de don Raúl. Él siempre usaba zapatos cafés de piel. Mi respiración se estaba acelerando. Traté de mantenerme calmado, de pensar con claridad. Tenía que salir de ahí, pero la única salida era el elevador, y para llegar ahí tenía que pasar por donde estaba esa persona. Roberto, sé que estás aquí. Tu computadora está encendida. Mierda. Tenía razón. La pantalla de mi computadora estaba brillando como un faro en la oscuridad, delatando mi ubicación. Decidí hacer algo desesperado. Tomé mi silla de oficina y la lancé con toda mi fuerza hacia el área de impresoras, al lado opuesto de donde estaba escondido. El ruido fue terrible, metal golpeando contra metal, papeles volando por todos lados. Ahí estás. Escuché los pasos corriendo hacia el ruido, y yo aproveché para correr en dirección opuesta hacia el elevador. Presioné el botón una y otra vez, rogando que llegara rápido. Roberto. La voz ahora sonaba furiosa. Escuché cosas cayéndose, como si estuviera volcando escritorios buscándome. El elevador llegó, y las puertas se abrieron. Me metí, y presioné el botón del lobby una y otra vez, pero las puertas tardaron una eternidad en cerrarse. Justo cuando empezaron a juntarse, vi una figura correr hacia mí por el pasillo. Era un hombre que no reconocí, alto, delgado, con ropa oscura y algo brillante en la mano. Las puertas se cerraron justo a tiempo. Durante el descenso, mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Qué había pasado con don Raúl? ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería conmigo? Cuando llegué al lobby, estaba completamente vacío. El escritorio de seguridad tenía las luces encendidas, pero no había nadie ahí. Vi que había una taza de café humeante sobre el escritorio, como si don Raúl hubiera salido hace pocos minutos. Corrí hacia la salida principal, pero las puertas estaban cerradas. Eran puertas de vidrio con cerraduras electrónicas que se activaban automáticamente después de cierta hora. Necesitaba una tarjeta de acceso para salir. Busqué en el escritorio de seguridad y encontré el teléfono. Marqué 911 y esta vez sí tenía línea. 911. ¿Cuál es su emergencia? Estoy atrapado en un edificio corporativo en Polanco. Hay alguien aquí que no debería estar. Creo que algo le pasó al guardia de seguridad. ¿Cuál es su ubicación exacta? Les di la dirección y me dijeron que enviarían una patrulla inmediatamente. Mientras esperaba, revisé el sistema de cámaras de seguridad. Don Raúl me había enseñado cómo usarlo una vez. En el monitor pude ver diferentes pisos del edificio. El piso 23 se veía vacío, pero en el piso 22 había alguien caminando por los pasillos. Era la misma figura que había visto corriendo hacia el elevador. Luego revisé las cámaras del sótano y lo vi. Don Raúl estaba ahí, sentado en una silla, con las manos atadas atrás. Parecía estar inconsciente, pero respiraba. 10 minutos después llegaron 2 patrullas. Los policías entraron, revisaron el edificio y encontraron al intruso escondido en el baño del piso 22. Era un ex empleado de la empresa que había sido despedido 6 meses antes por robo. Había estado planeando durante semanas cómo entrar al edificio para robar información confidencial y venderla a la competencia. Don Raúl estaba bien, solo había sido golpeado y amarrado. Los paramédicos lo revisaron y no tenía heridas graves. El tipo confesó que había estado observando el edificio durante semanas, estudiando los horarios del personal de seguridad. Sabía que los jueves por la noche don Raúl hacía una ronda larga por el estacionamiento subterráneo y aprovechó ese momento para entrar por una salida de emergencia que había dejado abierta durante su último día de trabajo. Su plan era entrar a la oficina, robar información de los servidores y salir antes de que don Raúl regresara de su ronda. No esperaba encontrarme ahí trabajando hasta tarde. Los policías me dijeron que había tenido mucha suerte. El tipo llevaba un cuchillo y parecía dispuesto a usarlo si hubiera sido necesario. Esa fue la última noche que trabajé hasta tarde en la oficina. Ahora, cuando tengo que hacer trabajos que requieren tiempo extra, me los llevo a casa. No importa cuántas medidas de seguridad adicionales haya implementado la empresa después del incidente, no importa cuántas veces me digan que fue un caso aislado. Porque aprendí algo esa noche, que la seguridad es una ilusión,
que las puertas cerradas y los guardias de seguridad y los sistemas de alarma solo funcionan cuando todos los involucrados están haciendo su trabajo correctamente. Pero basta con que una persona con malas intenciones encuentre una grieta en el sistema para que toda esa seguridad se desmorone. Y también aprendí que el miedo tiene un sabor específico. Es metálico, como sangre en la boca, y una vez que lo pruebas, nunca se te olvida completamente. Ahora, cada vez que trabajo de noche en casa y escucho un ruido extraño, por un segundo regreso a ese cubículo, agachado detrás de mi escritorio, escuchando pasos que se acercan en la oscuridad. Me llamo Cristóbal, tengo 41 años y durante los últimos 6 años trabajé como velador nocturno en el complejo de oficinas Plaza del Valle en Guadalajara. Lo que voy a contarles terminó con mi trabajo, mi matrimonio y casi con mi cordura. Pero necesito que alguien sepa la verdad, porque lo que vi en ese lugar no era de este mundo, y temo que siga ahí, esperando al siguiente vigilante que se atreva a mirar demasiado. Todo comenzó en octubre del año pasado. Era mi 4º año trabajando en ese complejo, un conjunto de 3 edificios conectados por pasillos subterráneos, con oficinas que iban desde consultorios médicos hasta bufetes de abogados. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y la rutina era siempre la misma. Llegaba, revisaba que todo estuviera cerrado, hacía mis rondas cada 2 horas, y el resto del tiempo me quedaba en la caseta leyendo el periódico o viendo videos en mi celular. El complejo tenía sus peculiaridades. Había sido construido en los años 70 sobre lo que antes era un terreno baldío, pero los vecinos viejos de la colonia siempre decían que antes de eso había sido un panteón pequeño que fue reubicado cuando la ciudad se expandió. Nunca le presté mucha atención a esos chismes, hasta que empecé a notar cosas extrañas. La primera vez que la vi fue un martes, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda del edificio B cuando algo captó mi atención en mi visión periférica. Al voltear, vi lo que parecía ser una sombra moviéndose por el pasillo del 2º piso, pero no había nada que pudiera proyectar esa sombra. Las luces estaban apagadas y no había ventanas en esa área por donde pudiera entrar luz de la calle. Subí las escaleras para revisar, pero cuando llegué al 2º piso, el pasillo estaba completamente vacío. Revisé todas las oficinas, todas estaban cerradas con llave. Pensé que tal vez había sido el reflejo de los faros de algún coche pasando por la avenida, aunque era extraño porque el edificio estaba orientado hacia el poniente y la avenida principal estaba al norte. 2 noches después, volví a verla. Esta vez estaba en el estacionamiento subterráneo, una forma oscura que se movía entre los carros estacionados. Era aproximadamente del tamaño de una persona, pero se movía de manera extraña, como si flotara en lugar de caminar. Cuando bajé a investigar con mi linterna, no encontré nada, solo el eco de mis propios pasos y el goteo constante de una tubería que llevaba meses diciendo que iba a reportar al administrador. La tercera vez fue diferente. Estaba en la caseta revisando las cámaras de seguridad cuando la vi en uno de los monitores. Se movía por el pasillo principal del edificio A, lentamente, como si estuviera buscando algo. Lo extraño era que en las otras cámaras del mismo pasillo no aparecía nada. Solo en una específica, la cámara 7, se veía esa forma oscura deslizándose por el corredor. Corrí hacia el edificio A, pero para cuando llegué, ya no había nada. Sin embargo, noté algo que me puso los pelos de punta. Todas las plantas que estaban en macetas a lo largo del pasillo se habían marchitado. Plantas que el día anterior estaban verdes y saludables, ahora estaban completamente secas, como si alguien hubiera absorbido toda su vitalidad. Fue entonces cuando decidí empezar a llevar un registro. Conseguí una libreta pequeña y comencé a anotar cada vez que veía la sombra: fecha, hora, ubicación, duración del avistamiento, condiciones climáticas, cualquier cosa que pudiera ser relevante. En las siguientes 3 semanas, los avistamientos se volvieron más frecuentes y empecé a notar patrones. La sombra aparecía siempre entre las 1:30 y las 3:45 de la madrugada. Nunca los fines de semana, solo de lunes a jueves. Siempre se movía en la misma dirección, del edificio C hacia el A, pasando por los pasillos conectores del sótano. También noté que había ciertos días en los que no aparecía.
las noches de luna llena y, curiosamente, los días posteriores a que hubiera muerto alguien en el hospital que estaba a 2 cuadras del complejo. Era como si hubiera una conexión entre la muerte y la ausencia de esta cosa. Mi esposa, Carmen, empezó a preocuparse porque llegaba a casa obsesionado con lo que había visto. Le conté todo, pero ella me decía que eran alucinaciones por el cansancio, que trabajar de noche durante tantos años me estaba afectando la mente. Me sugirió que fuera al médico, que tal vez necesitaba cambiar de medicamento para la presión. Pero yo sabía que lo que veía era real. Tenía páginas y páginas de observaciones, horarios, rutas. Había dibujado mapas del complejo marcando cada lugar donde había aparecido la sombra. Había incluso intentado grabarla con mi celular, pero nunca salía en las grabaciones. Era como si solo fuera visible al ojo humano. Un jueves por la noche decidí hacer un experimento. Coloqué pequeños objetos a lo largo de la ruta que seguía habitualmente. Clips, monedas, un lápiz. Quería ver si la sombra interactuaba físicamente con el entorno o si era puramente visual. A las 2:17 de la mañana, la vi aparecer en su punto habitual del edificio C. Esta vez no corrí a investigar, me quedé observando desde la caseta a través de las cámaras. La sombra se movía lentamente por el pasillo, y cuando pasó sobre los objetos que había colocado, estos se movieron ligeramente, como si una brisa invisible los hubiera empujado. Pero lo que realmente me aterró fue lo que pasó después. La sombra se detuvo frente a la cámara 7, la misma donde siempre se veía más claramente, y por un momento juraría que me estaba mirando directamente a mí. No tenía ojos visibles, no tenía rostro, pero sentí su atención fija en mí con una intensidad que me heló la sangre. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Carmen me encontró sentado en la cocina a las 2 de la tarde, todavía con el uniforme puesto, mirando mis notas. Cristóbal, esto no puede seguir así. Estás obsesionado con algo que probablemente no existe. Si existe, le dije, tengo pruebas, tengo registros de más de 30 avistamientos. Pruebas. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están los videos? No supe qué responder. Tenía razón, no tenía evidencia visual, solo mi testimonio y mis anotaciones obsesivas. Al día siguiente hablé con el ingeniero Morales, el administrador del complejo. Le mostré mi libreta, le expliqué todo lo que había visto. Le sugerí que tal vez deberíamos investigar la historia del terreno, averiguar qué había pasado ahí antes de que construyeran los edificios. Me miró como si me hubiera vuelto loco. Cristóbal, llevas 6 años trabajando aquí sin problemas. Eres confiable, responsable, nunca has faltado. Pero esto, dijo hojeando mi libreta, esto me preocupa. Creo que necesitas tomarte unas vacaciones, tal vez ver a un especialista. Ingeniero, lo que estoy viendo es real. Hay algo en este lugar que no debería estar aquí. Mira, te voy a dar 2 semanas de descanso con goce de sueldo. Vas al médico, te checas bien y cuando regreses hablamos. Pero si sigues con esta obsesión, voy a tener que buscar otro velador. Esas 2 semanas fueron un infierno. No podía dejar de pensar en el complejo, en la sombra, en los patrones que había identificado. Carmen me llevó con un psicólogo, quien me diagnosticó con estrés laboral severo y me recetó antidepresivos. Pero yo sabía que no estaba loco. Sabía que había algo esperándome en esos pasillos. Cuando regresé al trabajo, decidí ser más discreto. Dejé de hablar del tema, guardé mis notas en casa, actué como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero seguí observando, seguí registrando mentalmente cada aparición. Y las apariciones continuaron, pero ahora había algo diferente. La sombra parecía más atenta, más consciente de mi presencia. A veces se detenía en medio de su recorrido y se giraba hacia donde yo estaba, aunque fuera imposible que me viera desde esa distancia. Una noche de noviembre, decidí hacer algo que tal vez fue el error más grande de mi vida. En lugar de observar desde la caseta, decidí seguirla. Quería ver a dónde iba, cuál era su destino final, porque hacía siempre el mismo recorrido. A las 2:20 de la mañana, cuando apareció en su punto habitual, salí de la caseta y me dirigí al edificio C. La alcancé justo cuando entraba al pasillo conector que llevaba al sótano. Mantuve mi distancia, usando mi linterna solo cuando era absolutamente necesario. La sombra se movía con propósito, como si supiera exactamente a dónde iba. Bajó las escaleras hacia el estacionamiento subterráneo, atravesó el área de los carros y se dirigió hacia una puerta que llevaba a los cuartos de mantenimiento. Esa puerta siempre había estado cerrada con llave, pero cuando la sombra llegó ahí, la puerta se abrió sola, sin hacer ruido.
La seguí adentro, y lo que vi me quitó el aliento. El cuarto de mantenimiento se extendía mucho más de lo que recordaba. Los pasillos se bifurcaban en direcciones que no tenían sentido arquitectónicamente, como si el espacio se hubiera expandido más allá de los límites físicos del edificio. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra que parecía moverse, como petróleo líquido que se deslizaba lentamente hacia abajo. El aire era denso, difícil de respirar, y tenía un olor que no puedo describir, como tierra húmeda mezclada con algo dulce y podrido. La sombra se detuvo en el centro de lo que parecía ser una sala circular. Ahí, en el suelo, había algo que parecía ser una abertura, un agujero perfectamente redondo que se perdía en la oscuridad absoluta. Fue entonces cuando me di cuenta de mi error. La sombra se giró hacia mí, y aunque no tenía rostro distinguible, pude sentir su atención enfocada completamente en mi presencia. Por primera vez en todos mis avistamientos, me estaba mirando directamente. Lo que pasó después es difícil de explicar. No me atacó, no me tocó, pero sentí como si algo estuviera siendo extraído de mí. Una sensación de vaciado, como si mi energía vital estuviera siendo absorbida lentamente. Mis piernas se debilitaron, mi visión se nubló, y por un momento pensé que iba a desplomarme ahí mismo. Logré dar media vuelta y correr. Corrí por esos pasillos imposibles hasta que encontré la salida. Subí las escaleras de 2 en 2, atravesé el estacionamiento y no me detuve hasta llegar a la caseta. Me quedé ahí, jadeando, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que iba a sufrir un infarto. Revisé mi reloj. Habían pasado 2 horas. 2 horas que para mí habían sido solo unos minutos. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para revisar las cámaras de seguridad, no había registro de nada. Según el sistema, yo había estado en la caseta toda la noche. No había evidencia de que hubiera salido. No había registro de movimiento en ninguna parte del complejo. Al día siguiente revisé el cuarto de mantenimiento. Era exactamente como siempre había sido, pequeño, rectangular, lleno de herramientas y productos de limpieza. No había pasillos adicionales, no había aberturas en el suelo, no había sustancia negra en las paredes. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Los avistamientos continuaron, pero ahora la sombra se comportaba diferente conmigo. A veces aparecía fuera de su horario habitual, como si quisiera que la viera. A veces se quedaba inmóvil por largos periodos, simplemente observándome. Una noche, mientras hacía mi ronda, encontré un mensaje escrito en el vapor del cristal empañado de una ventana. Ya no puedes irte. Esa fue la gota que derramó vaso. Al día siguiente renuncié. Le dije al ingeniero Morales que había encontrado otro trabajo, que agradecía la oportunidad, pero que tenía que irme. Carmen se sintió aliviada cuando le dije que había renunciado. Pensó que por fin iba a recuperar al hombre con quien se había casado. Pero el daño ya estaba hecho. Yo ya no era el mismo. Conseguí trabajo como velador en un centro comercial al otro lado de la ciudad. Pensé que alejándome del complejo Plaza del Valle todo volvería a la normalidad, pero estaba equivocado. La sombra me siguió. Al principio eran solo vislumbres ocasionales en mi visión periférica, pero gradualmente se volvieron más frecuentes, más evidentes. No importaba dónde trabajara, no importaba qué tan lejos me mudara, ella siempre encontraba la manera de aparecer. Mi matrimonio se desmoronó. Carmen no podía vivir con alguien que saltaba al menor ruido, que no podía dormir sin todas las luces encendidas, que constantemente miraba por encima del hombro esperando ver algo que no debería estar ahí. Ahora vivo solo en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Trabajo turnos de día cuando puedo encontrarlos, pero los empleos de día para un hombre de mi edad no son fáciles de conseguir. La sombra ya no se esconde de mí. A veces la veo sentada en la esquina de mi sala, observándome mientras veo televisión. A veces la encuentro parada junto a mi cama cuando me despierto a medianoche. Nunca me hace daño físicamente, pero su presencia constante es una tortura psicológica que me está consumiendo lentamente. He tratado de investigar la historia del terreno donde estaba construido Plaza del Valle. Los registros oficiales no dicen nada sobre un cementerio, pero una señora muy mayor de la colonia me contó que su abuela le había dicho que ahí enterraban a los indigentes y a los que no tenían familia que los reclamara. Eran almas olvidadas, me dijo, y las almas olvidadas no descansan fácil. No sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí entre todos los veladores que han trabajado en ese lugar.
Lo único que sé es que desde que decidí seguirla esa noche, se creó una conexión entre nosotros que no puedo romper. A veces me pregunto si habría sido diferente si hubiera seguido el consejo de Carmen, si hubiera ido al médico, si hubiera aceptado que todo estaba en mi cabeza. Tal vez habría conservado mi trabajo, mi matrimonio, mi cordura. Pero en el fondo sé que no habría cambiado nada, porque lo que vi en ese lugar era real, y algunas verdades, una vez descubiertas, no se pueden ignorar. Si algún día escuchan que buscan un nuevo velador para Plaza del Valle, no tomen ese trabajo. Y si ya trabajan ahí y empiezan a ver cosas extrañas, no hagan lo que yo hice. No investiguen, no sigan a las sombras. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, porque una vez que te ven, nunca dejan de verte. Y algunas noches, cuando la oscuridad se siente especialmente pesada, juro que puedo escucharla susurrando mi nombre: Cristóbal, Cristóbal.